Estimados estudiantes de Química Agrícola, a continuación revisaremos el capítulo 9 del libro Propiedades físico-químicas de los fertilizantes. Un fertilizante es cualquier material orgánico, inorgánico, natural o sintético que se aplica al suelo o a la planta para suministrar uno o más elementos químicos necesarios para su normal crecimiento. Por su parte, la enmienda es aquella que se administra al suelo para mejorar tanto las condiciones nutricionales del mismo como para mejorar sus condiciones físicas y biológicas. La aplicación de fertilizantes en la agricultura se realiza con el objeto de suministrarle a la planta aquellos elementos que el suelo, por su naturaleza o por agotamiento natural de los mismos, no tiene capacidad de suministrar. Toda actividad que involucre el empleo de fertilizantes debe ser cuidadosamente planificada, con conocimiento previo de las reacciones químicas que pueden experimentar los fertilizantes antes, durante o después de su aplicación. Adicionalmente, es necesario tener un conocimiento de las propiedades físicas y químicas del fertilizante, ya que la temperatura, la humedad, los microorganismos o la mezcla con otros fertilizantes podrían alterar la concentración especificada en la etiqueta. Esto implicaría, la mayoría de las veces, pérdidas económicas y hasta peligro de contaminación de fuentes de agua. Los fertilizantes pueden ser clasificados de acuerdo con varios criterios. En el esquema siguiente vamos a enumerar algunos de ellos. Primero, de acuerdo con la naturaleza de la sustancia. Tenemos fertilizantes orgánicos como el compost o el bokashi. Tenemos fertilizantes inorgánicos y dentro de ellos identificamos dos categorías, que serían las mezclas químicas, que son las que resultan de una reacción química, y las mezclas físicas, que son aquellas en las cuales los componentes mantienen sus propiedades sin que haya reacción química entre ellos. Luego tenemos los fertilizantes de tipo biológico, que abarcaremos un poquito más adelante. De acuerdo con su forma física o estado físico, se clasifican en sólidos, líquidos y gaseosos. Dentro de estos sólidos tenemos los simples, que involucran una única sustancia, y los compuestos, que resultan de mezclas también. Y finalmente, de acuerdo con el nutriente principal del fertilizante, los identificamos como nitrogenados en caso de nitrógeno, fosfatados en caso de fósforo, potásicos en caso de potasio, y así sucesivamente. Más específicamente, los abonos orgánicos son mezclas que resultan de la degradación y mineralización de materiales de origen vegetal y o animal. Vemos algunos ejemplos: frutos, ramas, semillas, flores, cáscaras, etcétera, etcétera, etcétera. Los abonos orgánicos aumentan las condiciones nutritivas, mejoran la estructura, incrementan la absorción del agua y mantienen la humedad del suelo. Adicionalmente, favorecen la diversificación de la vida microbiana y de sustratos, dándole una mayor estabilidad al suelo. Los abonos orgánicos son recomendados en aquellas tierras sometidas al cultivo intensivo para mejorar la estructura del suelo. Con ello, se aumenta la capacidad de retención de agua y la disponibilidad de nutrimentos para las plantas. Existen diferentes maneras de descomponer los residuos orgánicos, lo que resulta en diversos tipos de abonos orgánicos, como el compost, el bokashi, el lombricompost, biofermentos, entre otros. Otra alternativa de fertilización complementaria a la adición de fertilizantes inorgánicos es la aplicación de fertilizantes biológicos o biofertilizantes. Los biofertilizantes son productos preparados a partir de microorganismos que viven en el suelo y que a través de su actividad biológica ponen a disposición de las plantas una parte importante de las sustancias nutritivas que necesitan para su desarrollo. Para su preparación
se seleccionan del suelo los microorganismos nativos que muestran la actividad que interesa. Luego se preparan cepas de tales microorganismos, conocidos como inoculantes, que posteriormente se aplican en el lugar donde se requiere para mejorar la nutrición de la planta. Los fertilizantes líquidos son esencialmente disoluciones de fertilizantes en agua, como vemos en la imagen. Dentro de esta clasificación se incluyen los fertilizantes claros, los fertilizantes líquidos que contienen sólidos en suspensión y fertilizantes líquidos que contienen un gas disuelto, como es el caso del amoníaco. Otro tipo de fertilizantes son los fertilizantes quelatados, que consiste de disoluciones de nutrientes, principalmente de oligoelementos, que además contienen agentes quelatantes, también conocidos como ligandos o agentes secuestrantes. Los quelatos pueden ser absorbidos y translocados más rápidamente que otros compuestos. La mayor velocidad de absorción a través de la cutícula foliar y la epidermis radicular constituye una ventaja comparativa con respecto a las sales, porque por un lado se aumenta la eficiencia en la corrección de deficiencias nutricionales y por el otro se reduce el riesgo de pérdida del oligoelemento por lavado, de acuerdo con Molina en el año 2003. En la imagen que tenemos acá vemos un metal en caso del hierro y un ligando que en este caso está representado por un cangrejito. El cangrejo tiene dos sitios a través del cual puede atrapar el hierro. De la misma forma, los agentes quelatantes tienen diferentes sitios con los cuales interactúan con los diferentes metales, formando entonces los quelatos. Ahora vamos a revisar algunas propiedades químicas y físicas de los fertilizantes que se utilizan inclusive para caracterizar cada uno de ellos. Iniciemos con la solubilidad. La solubilidad de un fertilizante se puede definir como la máxima cantidad de sólido en gramos que se disuelve completamente en un volumen determinado de agua, el cual se reporta normalmente como 100 mililitros o a veces también 100 gramos de agua. Cuando se disuelve un fertilizante en agua, no debe excederse su solubilidad, ya que esto conlleva a la saturación de la disolución, lo que resulta en la formación de un sólido no disuelto, en este caso lo conocemos como un precipitado, y que en consecuencia una fracción de los nutrientes no estaría completamente disponible para las plantas. Adicionalmente, si se utiliza un sistema de riego, el sólido no disuelto podría eventualmente obstruir el sistema. Otra variable es el tamaño de la partícula. Los fertilizantes sólidos se comercializan en dos formas, granulados y cristalinos, o también llamado en polvo. El tamaño del gránulo o partícula de fertilizante determina en gran medida la velocidad con que el fertilizante se disuelve en agua. Cuando el tamaño del gránulo es pequeño, el área superficial aumenta, lo que resulta en una mayor interacción con el agua y un incremento en la rapidez de la disolución. Para definir el tamaño del grano, se sigue un procedimiento conocido como tamizaje, que consiste en pasar una masa conocida del agroquímico a través de mallas o tamices con diámetros de poros conocidos, que están graduados según las escalas establecidas por la Sociedad Americana de Ensayos y Materiales, ASTM, por sus siglas en inglés, o la Organización Internacional de la Normalización, conocida como la ISO. A partir del tamizaje se reporta el porcentaje de material que atraviesa cada una de estas mallas o cribas, y con este valor se estima el tamaño de gránulo de fertilizante, así como la compatibilidad de mezclas preparadas. A la izquierda vemos una imagen con estos dispositivos que llamaríamos mallas, a través de los cuales se pasan los diversos fertilizantes. Asociado con el tamaño de partícula, se relaciona a este concepto llamamos segregación.
Si los fertilizantes utilizados como fuentes en mezclas físicas presentan diferencias considerables de granulometría, responderán en forma diferencial a las fuerzas y acciones mecánicas a las que sean sometidos durante el mezclado, almacenamiento y transporte. A este comportamiento diferencial se le conoce como segregación de partículas. Para determinar si la mezcla de dos materias primas es incompatible para la elaboración de un fertilizante mezclado, se procede a tamizar una masa conocida del fertilizante en mallas que van desde 1 milímetro hasta 3.35 milímetros. Si el porcentaje retenido supera el 20% del fertilizante adicionado, entonces la mezcla es incompatible y existe segregación. Otra propiedad es la estabilidad mecánica de los gránulos. Precisamente los gránulos deben tener consistencia y ser resistentes a las presiones ejercidas por los amontonamientos y al efecto que ejerce la masa de partículas vecinas dentro de los empaques, como efecto de la compactación. Se pueden distinguir tres tipos de resistencia mecánica que debe tener el grano. Primero, debe tener resistencia al rompimiento, por efecto del impacto entre las partículas o la degradación química de estas. También debe tener resistencia a la abrasión, que es la acción mecánica de rozamiento y desgaste debida a la fricción del material. Finalmente, deben tener resistencia al impacto, que es la resistencia a la fractura de un gránulo sometido a una carga dinámica. La densidad aparente, otra propiedad, se refiere a la relación masa de fertilizante por unidad de volumen. Esta unidad de volumen puede estar en mililitros, en litros o en metro cúbico. El volumen a considerar en el cálculo de la densidad aparente es el volumen real ocupado tanto por el sólido como por el espacio poroso comprendido entre los gránulos del fertilizante. Esta propiedad es esencial para poder determinar la capacidad y el espacio necesario para el almacenamiento en bodegas, transportes o recipientes de aplicación. El índice de salinidad, IS, es un parámetro que indica el grado en que un fertilizante aumenta la presión osmótica de la disolución del suelo, en comparación con el aumento producido por una cantidad similar de nitrato de sodio, NaNO3, sustancia que es utilizada como patrón de referencia y a la cual se le asigna un índice de salinidad del 100%. Altos índices salinos pueden provocar el daño del follaje debido a un efecto de estrés hídrico. Puede además provocar la quema de semillas y raíces, por lo cual se le conoce también como potencial de quemado. El índice de salinidad también ayuda a seleccionar el fertilizante que debe ser aplicado en contacto con la semilla o muy cerca de ella, de acuerdo con Molina 2003. Una propiedad muy importante de considerar es la higroscopicidad. La higroscopicidad es la propiedad de absorber humedad proveniente del vapor de agua del aire, bajo determinadas condiciones de humedad relativa y temperatura. De acuerdo con el Manual de Fertilizantes del año 1998. Para evaluar este parámetro, se hace uso de los valores de higroscopicidad relativa. Lo vamos a denominar porcentaje HCR de los fertilizantes. Es recomendable conocer el valor de la HCR de cada fertilizante y controlar que la humedad relativa ambiental sea inferior al valor de la humedad crítica del fertilizante. Si la humedad del aire es superior a la HCR del fertilizante, este absorberá humedad del ambiente. Adicionalmente, un valor elevado de humedad puede dar origen a la formación de aglomeraciones que alteran el tamaño de los gránulos o conocido como aglutinamiento. Al considerar todas las propiedades que vimos anteriormente, se llega a establecer la posible compatibilidad o incompatibilidad de las mezclas de fertilizantes.
A la hora de elaborar mezclas físicas de fertilizantes, es necesario seleccionar fuentes que sean químicamente compatibles, es decir, que no reaccionen químicamente con otros ingredientes durante o después de la formulación, ni que alteren la composición química o que dañen las propiedades físicas de la mezcla. Cuando se mezclan dos o más fertilizantes químicamente incompatibles, las reacciones entre ellas podrían producir calor, gas, humedad, aumentos de la higroscopicidad y compactación. Todos estos fenómenos provocan degradación del gránulo y cambios en la composición química de la mezcla. En la figurita que tenemos a mano izquierda se muestra una tabla de compatibilidades de fertilizantes comúnmente utilizados para preparar mezclas físicas. En la mayoría de las combinaciones se obtienen mezclas compatibles. Sin embargo, se pueden identificar varias mezclas no compatibles, identificadas con las letras NC. Quizás la más importante es la que se establece entre el nitrato de amonio y la urea, que tendríamos acá, ya que se forma una mezcla higroscópica. Adicionalmente, cuando el porcentaje de humedad libre en los superfosfatos es lo suficientemente alta, también se pueden presentar aglutinamientos si se mezclan con urea, como se observa en la figura. La incompatibilidad o compatibilidad de las mezclas permite tener buenas prácticas para el almacenamiento de mezclas. Antes de empacar los fertilizantes, deben realizarse varias maniobras como reducir la humedad o el agua libre al mínimo posible, porque valores superiores al 0.1% o 0.5% pueden provocar aglutinación, principalmente en fertilizantes nitrogenados. Por esta razón es que justo antes de almacenar la mezcla, se recomienda tratar el fertilizante con aire seco. También es esencial eliminar casi todas las trazas de ácido libre, lo cual se puede realizar por lavado con disoluciones diluidas de amoníaco durante procesos de centrifugación o filtración. La mayoría de los fertilizantes inorgánicos son compuestos salinos que pueden participar en dos procesos independientes entre sí: la disolución y la hidrólisis. En la disolución, los constituyentes del fertilizante son rodeados por moléculas de agua. Por su parte, en la hidrólisis, la sustancia reacciona con el agua, provocando el rompimiento de enlaces hidrógeno-oxígeno del agua y dando origen a iones hidrógeno o hidróxido. La composición química del fertilizante determina la facilidad con que puede ocurrir la liberación de iones hidrógeno al medio. En particular, la acidificación del suelo ocurre principalmente con materiales que contienen el ion amonio. Otros materiales como el fosfato ácido de amonio, conocido como DAP, y las cales tienden a alcalinizar el medio. Acá tenemos una tabla que describe de una manera global el comportamiento ácido-base de algunos fertilizantes. Veamos algunos de ellos. El ácido fosfórico, su nombre lo dice, provoca una reacción muy ácida a nivel de suelo. El fosfato ácido de amonio, el DAP, es considerado un fertilizante de reacción básica. Otro muy común, el nitrato de potasio, KNO3, es considerado un fertilizante neutro. Y ahí sucesivamente se caracterizan cada uno de los fertilizantes de acuerdo con su comportamiento ácido-base. Ahora haremos una revisión general de las principales fuentes de macronutrientes. No vamos a evaluarlas todas, pues que ahí están en los cuadros correspondientes. Vemos acá fuentes de nitrógeno, quizás uno de los más comunes acá en Costa Rica es el uso de la urea o el nitrato de amonio que tenemos por acá.
También se utiliza bastante el nitrato de potasio. En lo que respecta al fósforo, se utiliza mucho el fosfato ácido de amonio o monoamónico, perdón, ese es el DAP, y el diácido de amonio o monoamónico, el MAP, se usa mucho como fuente de fósforo. En potasio tenemos el cloruro de potasio muy utilizado, el sulfato de potasio y magnesio, creo que comercialmente se conoce como CAMAG, y ahí sucesivamente otras sustancias. Todos los fertilizantes poseen una riqueza o un grado. Precisamente este grado es uno de los principales indicadores de la calidad química de un fertilizante. El grado se define como el porcentaje en peso o en masa de los macronutrientes, en este caso N, P y K, contenidos en el fertilizante. El grado es expresado como números enteros separados por iones, siguiendo el orden nitrógeno, fósforo y potasio. Veamos algunos ejemplos que aparecen en etiqueta: 10, 10, 10, 20, 20, 20, 46, 0, 0. Vemos los números separados por guiones. Los porcentajes de cada elemento en una fuente o material de partida se calculan de acuerdo con la expresión: el porcentaje de elemento es igual a la masa molar del elemento, que ese dato se obtiene a partir de la tabla periódica. Luego, el número de átomos, es decir, el número de átomos que tiene esa fuente de cada elemento, dividido entre la masa molar de la fuente, también se obtiene a partir de la tabla periódica, y multiplicado por 100. Vemos en el presente cuadro cómo se hace una lista de fertilizantes con su respectiva fórmula química y la riqueza química. Estos valores de riqueza química fueron obtenidos utilizando la expresión anterior. En una presentación posterior haremos cálculos que muestren el procedimiento para obtener estos valores de grado de cada uno de los fertilizantes. El concepto de grado equivalente es básicamente el mismo al grado, pero con la diferencia que el fósforo perdón, es expresado como óxido y el potasio también es expresado como óxido, en este caso P2O5 y K2O respectivamente. En la mayoría de los países se expresa el contenido de nutrientes primarios en términos del grado equivalente, es decir, como P2O5 y como K2O, como afirma Molina en el año 2003. El calcio y el magnesio usualmente se expresan como óxidos, en tanto que los otros nutrientes se expresan en su forma elemental: azufre, hierro, cobre, zinc, manganeso, boro, cloro. A la hora de expresar el grado equivalente, pues la tabla que estamos viendo al frente resume la forma en que se expresan cada uno de estos nutrientes. En algunos casos, como vemos, lo hacen en términos del grado equivalente o los óxidos, y otros como los elementos en su estado natural. Para convertir los porcentajes de elemento a los óxidos correspondientes, en otras palabras, de pasar de grado a grado equivalente y viceversa, se hace uso de los factores de conversión que se anotan en el siguiente cuadro. Así, por ejemplo, si tenemos algún dato expresado en términos del porcentaje de fósforo y lo queremos reportar como porcentaje de P2O5, el dato que tenemos lo multiplicamos por este factor de 2.29. De nuevo menciono que en una presentación posterior haremos ejercicios asociados con este tipo de cálculo.
Ahora bien, cuando se tiene una mezcla de materias primas o mezcla de fertilizantes y se requiere encontrar la riqueza o el grado de esta formulación, primero se deben determinar los aportes nutricionales de cada fuente, utilizando la expresión que vemos aquí adelante, y luego se suman los porcentajes individuales de cada elemento. La masa total de formulación normalmente utilizada es 1000 gramos o 1 kilogramo, y los aportes nutricionales se expresan en términos de porcentaje en masa. Entonces acá tenemos la expresión que dice que el aporte nutricional de cada fuente se obtiene multiplicando la masa de la fuente en la formulación por el porcentaje o la composición porcentual del elemento en la fuente dividido entre la masa total de la formulación. Cuando se tiene una mezcla líquida, la expresión es para obtener el aporte nutricional es la misma, excepto que ahora se hace en función del volumen de formulación, que regularmente son 1000 mililitros o 1 litro. Haremos cálculos con estas dos expresiones en una presentación posterior. Para determinar la cantidad de materias primas requeridas para preparar una formulación, se hace uso de la siguiente expresión básica. Es decir, la masa que se requiere de esa materia prima se obtiene dividiendo el porcentaje de nutriente en la fórmula entre el porcentaje de nutriente en la fuente y multiplicándola por 1000. Como he dicho varias veces, cálculos asociados con esta expresión lo vamos a desarrollar en una presentación posterior. Con esta información concluimos la revisión del capítulo 9 del libro Propiedades físico-químicas de los fertilizantes. Muchas gracias.